es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor, Señor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Dígalo, es por eso, Señor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Yo te busco, recibe mi adoración. Oh, te anhelo, te anhelo, te necesito, te te necesito, Dios, te necesito, te amo más que a mi ser. Dígalo con todas sus fuerzas. Yo te busco, Dios. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te necesito.
Hola de nuevo, es un verdadero privilegio contar nuevamente contigo. Hoy vamos a reflexionar acerca de una de las porciones más hermosas de las Sagradas Escrituras y se encuentra en Lucas capítulo 15 del versículo 11 en adelante y es conocida como la parábola del Hijo Pródigo. Y dice de la siguiente manera: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le daba. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: ¡rápido! Traigan la mejor túnica que hayan en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Un artista holandés del siglo XVII llamado Rembrandt pintó una obra maestra a la que llamó El regreso del hijo pródigo. Y esta pintura está tan llena de detalles y dramatismo que impactó profundamente la vida de un hombre llamado Henry Nouwen. Este escribió un libro titulado Meditaciones del regreso del hijo pródigo. Esta obra comienza con una introducción dada por el autor, señalándonos lo maravillado que está con el cuadro desde que lo vio en un despacho, después de un largo viaje. Y le recordó que lo único que quería en ese entonces era regresar a casa. Lo que más le llamó la atención del cuadro eran las manos del padre que estaban posadas ligeramente en los hombros del hijo que había regresado. A partir de ese suceso, decidió hacer un estudio mucho más profundo y con carácter analítico, porque su admiración hacia el cuadro era enorme. Su inquietud llegó al grado de quedarse sentado frente al cuadro durante muchas horas, realizando anotaciones. Comienza analizando al hijo menor, comparándolo
con los primeros años de Rembrandt como pintor y el parecido que tenía con el hijo menor. Mencionó que el hijo menor rechaza a su padre y le pide la parte de la herencia que le corresponde. Al irse de su casa, se gasta todos sus bienes en cosas sin importancias y llega un momento en que se encuentra pobre y entonces recuerda a su padre y regresa. Lo que hizo el autor fue analizar la imagen del cuadro con el relato de la parábola y encuentra muchos aspectos que el artista debió haber tomado en cuenta para la realización de su obra. El narrador se sintió identificado con el hijo menor, pero un amigo cercano de él le comentó que más bien se parecía al hijo mayor. Continuó su investigación con el hijo mayor, primero relacionándolo con Rembrandt y su fama como pintor, después analizando la forma en la que Rembrandt lo había pintado, fuera del círculo amoroso entre el padre y el hijo que había regresado. Pero aún así una luz le llegaba. La actitud del hijo mayor siempre había sido la correcta, pero al regresar su hermano sacó el lado malo de sí mismo, un rencor, odio y celos hacia su hermano pecador. El autor se dio cuenta que estaba en casa, pero aún así estaba perdido, más aún que el hijo menor. También se dio cuenta que no se le toma tanta importancia como al menor. Al final de analizarlo, el narrador llegó a la conclusión que tenía un poco de ambos, por ser el mayor de sus hermanos y sentir la obligación de ser un hijo modelo, así como también relacionó a ambos hijos con Rembrandt y las etapas de su vida. Por último, analizó al padre del cuadro, el padre de ambos hijos. Al analizarlo, lo que más le llamó la atención fueron las manos llenas de ternura que se posaban en el hijo que regresaba. Y al igual que sus ojos casi ciegos, que al parecer ansiaban y extrañaban muchísimo a su hijo. Pero nuestro narrador no solo se fijó en eso, también tomó en cuenta los acontecimientos en la parábola. Como que al llegar su hijo perdido de nuevo a casa se llenó de alegría y mandó a matar al mejor de sus terneros. Y la otra ocasión que lo tomó en cuenta fue cuando invitó a su hijo mayor, aquel que nunca le falló, a que disfrutara también de la fiesta. Este padre presentado se parece a Dios. Él nos viste, nos quiere a todos en el banquete celestial. Él nos quiere y nos ama, y por eso quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Como conclusión, el autor nos invita a que sigamos el ejemplo del Padre, aunque nos sintamos identificados y comprendidos con los hijos pecadores que regresan a su casa. Este texto o parábola ha sido llamada el mejor relato breve del mundo. Y es probable que así sea, ya que describe de una manera completa la situación de absoluta miseria del pecador y su regreso al Padre, así como también el amor misericordioso de para aceptar incondicionalmente al que se había extraviado. Desde siempre se le ha conocido como la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, quizás un título más apropiado sería la parábola del amor paterno, ya que el personaje principal pues no siempre es el hijo, sino el padre, que es capaz de amar y perdonar. Tampoco se trata de una alegoría en la que figura la paternidad representante a Dios, como tantas veces se ha afirmado, sino que es una historia sacada de la vida real. Esto puede deducirse fácilmente en el versículo 21, en la exclamación que hace el hijo menor: Padre, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios y contra ti. El padre no es Dios, sino un padre humano y terrenal, cualquiera. Sin embargo, tal afirmación no impide que por su comportamiento y bondad, este padre terreno pueda ser interpretado por algunos como una imagen de Dios. El hijo menor le reclama a su padre la parte de los bienes que le corresponde. Se trataba en realidad de la tercera parte del patrimonio paterno, ya que el derecho de la primogenitura, según Deuteronomio, se establecía que el hijo mayor debía recibir el doble que los demás hijos. No era raro que un padre distribuyera su propiedad entre los herederos antes de morir, si es que deseaba retirarse de la administración de sus negocios. En la Palestina de la época de Jesús había dos maneras de transmitir la fortuna: por testamento o por donación en vida, como en este caso. Cuando las posesiones se cedían
en vida, el hijo recibía el capital de forma inmediata, mientras que los dividendos o las ganancias o las utilidades generadas solo se le daban después de la muerte del padre. Sin embargo, en la parábola, lo que el hijo pródigo está pidiendo es la totalidad de su herencia, es decir, el capital más las utilidades. Hay en esta petición un cierto aire de crueldad y de poca sensibilidad, ya que por lo general este reparto se hacía de esta manera para asegurar el sostén de un padre en su vejez. Y es como que el hijo de este modo cortara de manera definitiva con los miembros de su casa, en especial desentendiéndose del cuidado de sus padres. Es como si se le dijera al padre: dame ahora la parte de la propiedad que de todas maneras obtendré cuando te mueras, y déjame ir en paz. ¿Qué clase de amor puede haber en el corazón de un hombre que le habla así a su padre? No obstante, el relato no dice que el padre discutiera, ni que tratara de convencer al hijo. Y es que a veces los hijos tienen que aprender por el camino más duro. Sin perder mucho tiempo, el joven convirtió su herencia en dinero y abandonó rápidamente el hogar para viajar hasta una provincia apartada. Emigró a un país lejano. No se habla explícitamente acerca de las motivaciones del joven, solo podríamos especular que era tal vez un intento por independizarse, o tal vez quería demostrar su astucia en los negocios, o simplemente quería disfrutar de todo lo que el anonimato y su dinero pudieran comprarle. Algo muy interesante es que los historiadores creen que durante la emigración de la diáspora judía salieron más de 4 millones de judíos, quedando solo en Palestina una población de 500,000 de personas. Las causas principales de este éxodo fueron las graves carestías que se padecían en Israel y también las seductoras condiciones de vida que gozaban las grandes ciudades comerciales del mundo mediterráneo. Del texto podemos deducir que el hijo menor era soltero, y esto permite pensar que su edad podría haber rondado los 20 años, ya que este era el momento habitual en que un varón hebreo solía contraer matrimonio. Un muchacho que vivía solo en una ciudad llena de todo tipo de diversiones y demandas económicas, pronto se quedó sin dinero. Y es que es muy fácil perder la perspectiva del valor del dinero cuando no nos ha costado nada obtenerlo, o cuando simplemente no existe la facilidad o la manera de reponer lo gastado. Y entonces dice la historia que terminó dando de comer a los cerdos para poder subsistir. Esta era una tarea prohibitiva para los judíos, porque tales animales habían sido considerados como inmundos. En Levíticos, la ley dice claramente que era considerado inmundo el hombre que tan solo tocara un cerdo. Ya no podía santificar el sábado como podría. Entonces, ¿cómo podría este hombre abocarse a una comunidad judía que probablemente podría haberle auxiliado en esta situación? Pero por su manera de comportarse, es posible que jamás quiso identificarse como uno de ellos. Había caído en un nivel bajo, había posiblemente lo más bajo que pudo haber caído. Hasta incluso deseaba alimentarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba, porque era para los cerdos. De manera que tenía que arrebatar su propio alimento. Ahora veamos lo que dice el versículo 17, y se inicia con estas palabras. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. Qué comienzo más significativo. Es como decir, se volvió hacia sí mismo. El Señor Jesús afirma que cuando una persona está lejos, es decir, contra Dios, no es consciente de lo que hace, no es él mismo, está fuera de sí, solo es realmente él cuando acepta tomar el camino de regreso. El ser humano no es el mismo hasta que se vuelve a Dios, al diseño original planeado por él. Veamos ahora que en la actitud del hijo pródigo están reunidas las 3 características fundamentales del verdadero arrepentimiento. Primero, la convicción de pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No busca ningún tipo de excusas. No pretende culpar a nadie, ni al padre por no haberle impedido partir, ni a su hermano por no, tal vez, darle un consejo, ni a los amigos
que solo eran de nombre, ni a las circunstancias, ni a su juventud. Se pone en primera persona: yo soy el único culpable, he sido yo el que he pecado. En segundo lugar, hay un reconocimiento de las consecuencias de su acción. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es la aceptación de la realidad tal cual es, sin atenuantes, sin ningún velo encubridor. He desperdiciado mi herencia, he roto lo que me ligaba a ti. Reconozco que legalmente ya no tienes ninguna obligación hacia mi persona. Me emancipé prematuramente, te abandoné por voluntad propia y me diste lo que me correspondía. Soy consciente de que ya nada me debes. Solo deseo manifestarte que lo admito, que me arrepiento sinceramente de mi error. Hay también un tercer lugar, una reparación de conducta. Y dice: y levantándose vino a su padre. Vuelve con rectitud de manera incondicional, porque en el fondo de su alma continúa creyendo en el amor del Padre. Abriga la esperanza de que aquel que le ofreció sin regateos toda su fortuna quiera ahora contratarlo como un jornalero más. Muchos cristianos creen que la conversión es un fenómeno puntual y excepcional, en el que se pasa rápidamente de una conducta perversa a una vida ejemplar. Pero la conversión no es un instante de emoción, sino un proceso habitual del cristiano. Convertirse es un vivir día a día. En ocasiones se cae en la equivocación de pensar de que quien manifiesta su conversión ya es un cristiano maduro, como si hubiera obtenido un título, como que si le hubieran concedido un doctorado. Pero en realidad no es así. Ser cristiano no es recibir ningún diploma, sino entender que la vida va hacia la meta. La conversión es el empeño diario, a veces doloroso, difícil, a veces triste, frustrante, otras feliz y alegre, pero siempre cotidiano, constante hacia el mismo fin. No se trata de una operación puntual, pequeña e instantánea. No es un cambio de look o de maquillaje, sino una transformación radical y profunda, un cambio completo de arriba a abajo. El apóstol Pablo afirma: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero esto no siempre ocurre de la noche a la mañana. Lo que sí ocurre de manera instantánea es el perdón incondicional del Padre, de manera inmerecida, completa y absoluta. Dice en la segunda parte del versículo 20 que cuando el Padre vio al Hijo que se acercaba, corrió y le besó. Esto no era propio de un judío de edad avanzada. Correr era poco digno para un anciano, incluso aunque tuviera mucha prisa. Sin embargo, el amor hacia su hijo pudo más que el amor propio y la dignidad de él. Al echarse sobre su cuello y besarle, demostraba compasión y generosidad, ya que el beso era signo de perdón. Además, hay otra cuestión. Los numerosos pecados y la impureza ritual en la que había caído el hijo pródigo le habían convertido en un reo de muerte a los ojos de Israel. Cualquier judío religioso podía iniciar su lapidación inmediata. De ahí la prisa del padre por abrazarle y demostrar ante todos sus compatriotas que su perdón le redimía del castigo. Y mire la actitud del muchacho. Este deseaba ser tratado solo como un jornalero más, no como un hijo, no como un siervo al que se podría considerar de alguna manera parte de la familia, sino como uno de esos jornaleros, los que podrían ser contratados como un trabajador temporal, de los que usualmente se hacía uso durante el tiempo de la cosecha, y que también podía ser despedido en el día si su trabajo no era necesario o no gustaba. Pero el padre da 3 órdenes muy concretas. Primero dice: saquen el mejor vestido y vístanlo. En Oriente el vestido significa honor. Era una alta distinción vestir a un convidado, ya que se le resalta como invitado honorífico. Regalar un vestido lujoso equivalía a condecorar, y esta era una práctica común entre héroes militares y dignatarios. Recuerde lo que hizo el rey Asuero cuando quiso agradecer haber salvado su vida a Mardoqueo. Sin embargo, entre el pueblo de Israel, revestirse con un nuevo vestido era también símbolo del tiempo de salvación. Vestir al pródigo
con un vestido nuevo significa que el que estaba perdido había sido encontrado. Después, al colocarle un anillo, el padre quería dar a entender que le transmitía otra vez plenos poderes. El anillo, con su sello, que representaba la autoridad, colocado en la mano de su hijo, lo designaba como un representante legal, de manera que el pródigo volvía a ser su legítimo heredero. El calzado era considerado como un lujo. Únicamente los hombres libres llevaban sandalias o zapatos, ya que los esclavos generalmente iban siempre descalzos. Al calzarle, se mostraba que el padre no le consideraba como un esclavo, sino como a un hijo. Matar al becerro gordo era un acontecimiento poco frecuente, pues note la palabra él, que evidencia lo mejor del ganado. Por lo general raramente se comía carne y solamente para las ocasiones especiales se solía tener preparado un ternero cuya matanza constituía una auténtica fiesta de alegría para la casa y el servicio. La vuelta del hijo pródigo fue uno de estos importantes motivos en el que se celebró su acogida solemne en la mesa familiar. Así pues, las 3 órdenes que da el Padre son la manifestación visible del perdón y del restablecimiento de la condición del hijo. El cambio radical ocurrido en la vida del joven se ilustra de manera realista mediante 2 imágenes que resultan familiares en el Evangelio. Lo que le ha acontecido al pródigo es como la resurrección de un muerto y como la recuperación de la oveja perdida del rebaño. Se ha hablado y se ha escrito mucho más del hijo pródigo que de su hermano mayor, pero en realidad Jesús también estaba explicando esta parábola a hombres que se parecían más al hermano mayor, es decir, individuos que se escandalizaban del Evangelio, personas como los escribas y fariseos que lo criticaban y rechazaban, religiosos fanáticos de la ley que no querían aceptar en su mesa a un pecador arrepentido. ¿Por qué? Porque lo consideraban impuro y contaminado debido a su contacto con los gentiles. Con esta historia Jesús les está diciendo: así de grande es el amor de Dios para sus hijos perdidos. Pero ustedes son envidiosos, despiadados, desagradecidos e injustos. ¿Es que acaso no les se alegran que los muertos de espíritu resuciten y los que andaban perdidos se encuentren en el hogar? Quizá el hermano joven se comportara de manera cruel e insensible con su padre. Quizá pecara de inconsciente, abusador y derrochador. Pero el mayor era un legalista desagradable que solo sabía pensar en sus propios derechos. Un ser frío, calculador, que se vanagloriaba de su conducta irreprensible, procurando siempre restregarla sobre la cara de los demás. Tal vez era un individuo incapaz de convertirse porque se consideraba perfecto. A su manera de ver no necesitaba arrepentimiento, ni tan solo mostrar misericordia. Colocado en el lugar correcto sin necesidad de un cambio. Un ser que vivía prisionero de la ley, pendiente del rito, de la forma, sin caer jamás en faltas graves, pero con el corazón vacío de amor, de misericordia. No sabía perdonar porque su caridad era para sí mismo. Su vida era como una pesada y frustrante carrera detrás de la justicia que en vez de producirle placer, le amargaba por dentro. Siempre pendiente de la recompensa final. Todos los años de obediencia al Padre no habían sido más que un deber enojoso, no un servicio amable y cariñoso. Su actitud hacia el hermano menor era de rencor. Nadie había sacado a relucir el asunto de las prostitutas hasta que a él se le ocurrió hacerlo. ¿No estaría acusando a su hermano de lo que a él le hubiera gustado hacer? Era una especie de santurrón sin escrúpulos, dispuesto a pisotear a su propio hermano. Como conclusión, ¿qué podemos aprender de esta actitud del hermano mayor? El ser humano lleva una vida recta únicamente para conseguir el premio supremo del cielo. ¿No se hace también culpable de egoísmo si actuamos solo y exclusivamente para obtener una recompensa? ¿No corremos el riesgo de que nuestra vida se transforme en fría y desagradecida? Hay un poema que dice así: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Se refiere precisamente a esto. Este poema habla de una persona cuya bondad es superior a la del ser egoísta que solo busca el premio final, pero que en el fondo vive frustrado, pues desearía vivir de otra manera. Entiendo que el cristianismo debe alejarse del negocio y del control de las conductas al que le ha llevado con demasiada frecuencia. El negocio de la iglesia es amar a la gente para vida, pero cuando esto se confunde y se empieza a juzgar al hermano de acuerdo con nuestro modelo de justicia, estamos interpretando mal todo el evangelio. Hacer pronunciamientos morales y juzgar se ha convertido en el deporte favorito del cristiano, pero nunca formó parte de la esencia del evangelio. Cuando Jesús dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí Jesús se está refiriendo precisamente a esto. A esta parábola le falta, a pesar de las apariencias, un auténtico final feliz. Falta que el hermano mayor también vuelva en sí y se convierta. Sin embargo, esta segunda conversión es mucho más difícil que la primera. Es más complicado llegar a comprender que el lugar en el lugar paterno es por gracia. No hicimos nada para merecerlo. El cariño del padre fue capaz de ofrecerle al hijo pródigo el ternero gordo, el anillo, el mejor traje y las sandalias, pero no el recibimiento y la acogida del hijo mayor. Eso no estaba al alcance de su mano. ¿Y cuánto lo hubiera esperado? ¿Cuánto lo hubiera deseado? Qué hermoso habría sido regalar también la alegría de su hermano mayor. Pero desgraciadamente, esto no lo pudo ofrecer. La pregunta es si nosotros aceptamos al hermano perdido que decide regresar o nos creemos con más derechos que él. ¿Comprendemos sus errores? En resumen, esta parábola es una invitación a que todos cambiemos de vida y de conducta. Mediante tales palabras, Jesús pretende que los fariseos se den cuenta de su arrogancia frente a los pecadores y sean movidos a misericordia. Lo que subleva al hijo mayor no es el hecho de tener que aceptar la reintegración de su hermano, sino que éste tenga que participar del banquete festivo. La fe farisea aplicaba de manera escrupulosa la Torá de pureza en la comunión de la mesa. Había que estar limpio y purificado para poder participar de la comunión de la mesa. Sin embargo, Jesús comía con publicanos y pecadores sin hacer caso de estos rituales de la Torá. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Es cierto que el hijo pródigo es un ejemplo del hombre pecador, pero a pesar de eso es capaz de arrepentirse y convertirse y cambiar de vida. No obstante, el hijo mayor es incapaz de convertirse. Por eso recuerda, Dios te ama y está esperando por ti. Dios te bendiga. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.